Ya, tengan ustedes muy buenas tardes, señores cursantes. Vamos a continuar con los temas designados para el día de hoy. Hoy es la última clase. Las clases son hasta las 18:00. Se va a tener un descanso de 20 minutos en el intermedio de las horas, por favor. Bueno, vamos a continuar con los temas. El tema que nos vamos a continuar es las fracturas. Bueno, antes de hablar sobre las fracturas, vamos a ver cómo se dividen los huesos en el cuerpo humano, ¿no? El conjunto de todos los huesos forman lo que es el esqueleto y se pueden dividir en 7 partes, lo que es el cráneo, la cara, la columna vertebral, la caja torácica, el esternón y 12 pares de costillas que ya tenemos en lo que es en la caja torácica. El cuarto sería la cintura escapular, la clavícula y los omóplatos, las extremidades superiores, húmero, cúbito, radio, carpo, falanges, ¿no? El sexto en la cintura pelviana, el ilión, esquión y pubis, y también lo que es el hueso coxal. Y como séptimo, las extremidades inferiores, fémur, tibia, peroné, tarso y falanges. Tenemos que saber muy bien la distribución de los huesos para poder tratar las fracturas, ¿no? Que es el tema que vamos a avanzar el día de hoy. Bueno, las lesiones derivadas de los mismos se pueden agrupar en fracturas, luxaciones y esguinces principalmente. Ya. Lesiones, síntomas y actuaciones. Vamos a hablar sobre las lesiones, sobre las fracturas, luxaciones, esguinces, los síntomas que tienen y la actuación que se debe de hacer. Ya vamos a empezar por lo que es la fractura. La sintomología cuando una persona sufre un tipo de fractura es el dolor que aumenta en la palpación, inflamación y amortiguamiento, ¿no? Del lugar que haya sufrido eh, la fractura que puede hacer, ¿no? Y la actuación que se debe hacer es evitar movilizaciones, inmovilizar y evacuarlo. Eh, ¿Qué es una fractura? Una fractura es una lesión en la que un hueso se rompe, ya, o se quiebra, y las fracturas pueden ser causadas tal vez por una lesión directa o una fuerza extrema en el lugar que se haya producido, ¿no? El golpe tal vez. Las fracturas ya vamos a ir viendo más adelante, se dividen, se clasifican en diferentes tipos, ¿no? Vamos a ver lo que son las fracturas cerradas, las fracturas abiertas, ¿ya? Mm, luxación. ¿Qué es una luxación? Una luxación es una lesión en la que los huesos que forman parte de la articulación, parte del cuerpo humano, se separan de su posición normal. Esto puede ocurrir cuando, cuando hay una fuerza extrema, ya que separen los huesos del lugar donde están, ¿no? Como una caída o un golpe fuerte, o como un resultado de una afección médica, ¿ya? O también eso puede producirse por una enfermedad, por lo que es la artritis. La luxación puede afectar a cualquier articulación del cuerpo, pero las más comunes que se ven es en el hombro, en el codo, en la muñeca, en la cadera, en la rodilla y el tobillo. La sintomatología de una luxación puede incluir lo que es un dolor intenso, hinchazón, hematomas, debilidad, dificultad para mover. Ya en algunos casos, la articulación puede parecer deformada o fuera de lugar. El tratamiento de una luxación puede incluir lo que es la reducción, que es la manipulación de la articulación para colocar el hueso en su posición normal. Esto no se debe hacer, no se debe tratar de colocar, cuando una persona sufra un tipo de luxación, no se debe tratar de colocar el hueso que se haya salido del lugar a su lugar, ¿no? ¿Por qué? Porque al nosotros hacer ese ejercicio, tal vez lo hagamos de una forma que no sea adecuada, ¿no? En casos graves, puede ser necesario una cirugía o tal vez separar los tejidos que se hayan dañados al producirse este tipo de luxación. Eh, esguinces. Un esguince es una lesión de los ligamentos, ¿no? Que son los tejidos que conectan los huesos entre sí.
Ya los esguinces pueden ser causados por una lesión traumática, como una caída, un golpe fuerte o por una tensión repentina en el ligamento. Ya los esguinces se pueden clasificar en 3 grados según lo que es la gravedad de la lesión. El esguince de primer grado, el esguince de segundo grado, el esguince de tercer grado. Bueno, en el esguince de primer grado es una lesión leve en la que el ligamento se estira o se rasga ligeramente, ¿no? No de forma, no completamente. Ya las personas que puedan tener este tipo de lesión pueden sentir dolor y tal vez alguna ligera hinchazón en el lugar que se haya producido esta lesión, pero generalmente puede seguir usando lo que es la articulación afectada. Ya, un esguince de segundo grado es una lesión moderada en la que el ligamento se rasga parcialmente, ¿no? La persona puede sentir dolor, hinchazón, dificultades para usar la articulación afectada. El esguince de tercer grado es una lesión grave en la que el ligamento se rompe completamente. La persona puede sentir dolor intenso, hinchazón y pérdida de la función de la articulación afectada. ¿Ya? Los, las in- los síntomas más comunes de un esguince incluye dolor, hinchazón, moretones, dificultad para mover, dificultad para mover lo que es la articulación afectada, sensación de debilidad en la articulación. Bueno, el tratamiento que para un esguince depende de la gravedad de la lesión, ¿no? Para los esguinces de primer grado, el tratamiento puedes realizarse en casa, incluir un descanso de un tiempo corto, tal vez colocando algún tipo de hielo o alguna compresión para bajar la hinchazón. Para los esguinces de segundo grado y tercer grado puede ser ya necesario un tratamiento médico como la inmovilización de la articulación, fisioterapia, cirugías, ¿no? En casos graves. Bueno, es importante siempre buscar atención médica si hay un esguince grave o si los síntomas no mejoran después de unos días de tratamiento que se haya realizado en casa, ¿no? Ya vamos a hablar sobre las fracturas. Ya hemos dicho que las fracturas se dominan en lo que son las fracturas en la discontinuidad del tejido óseo o es la solución de la discontinuidad del tejido óseo, ¿no? Se origina a consecuencia de golpes, fuerzas, tracciones, cuyas intensidades superan la elasticidad del hueso. La sintomología de la fractura ya será común y el diagnóstico diferencial se los realizará a través de un estudio radiológico, ¿no? Si es que, qué tipo de fractura haya tenido una persona. Bueno, cuando una persona haya tenido una lesión, una fractura, los síntomas que va a tener esta persona es dolor que aumenta con la palpación, inflación y amortamiento, deformidad y potencia funcional. La actuación que nosotros debemos realizar es evitar movilizaciones, valorar pulsos distales, inmovilizar y tratar de evacuar al paciente. Ya, las clasificaciones de las fracturas. Eh, Según el estado de la piel. Ya según el estado de la piel, las fracturas se clasifican en dos, lo que son las fracturas cerradas, las fracturas abiertas. Las fracturas cerradas son aquellas en las que las fracturas no comunican con el exterior, ya que la piel no ha sido diseñada. También podemos decir que una fractura cerrada o también conocida como una fractura simple ocurre cuando el hueso se rompe, pero no se lo puede ver o no hay una ruptura de la piel, ¿no? Una fractura abierta son aquellas en las que sí existe una herida que dejan los fragmentos óseos al descubierto. Ya, una fractura abierta es también conocida como una fractura compuesta. Ya estas fracturas ya se lo pueden ver porque ya rompen lo que es la piel, ¿no? Aquí, como podemos ver en la imagen, hay dos tipos de fracturas. Las fracturas cerradas, que es dentro de la piel,
y las fracturas abiertas, que es por fuera de la piel y que se pueden ver ya. Aquí tenemos otra imagen, igual de una fractura abierta en un accidente producido, ¿no? Según su localización, ¿ya? Los huesos largos se dividen anatómicamente en las diáfisis, las epífisis y las metáfisis. Vamos a ir viendo las fracturas igual según su localización o según el trazo de la fractura, ¿ya? Cómo se rompen los huesos, en otras palabras, ¿no? Son las transversales, oblicuas, longitudinales, en ala o en mal de mariposa, con minutas. Ya, estos son las imágenes en los tipos de fracturas que existen cuando se provoca este tipo de lesión, ¿no? Las fracturas transversales son una fractura transversal, la fractura oblicua, que se puede ver acá en la imagen, una fractura espiral y una fractura de alas de mariposas, y lo que es la fractura común, con minuto, también conocida como una fractura mixta o compuesta, que dicen. En los niños, debido, las fracturas son muy distintas. ¿Por qué? Debido a la gran elasticidad de sus huesos, se producen dos tipos especiales de fractura, ya lo que es la incurvación diafisaria o en tallo de verde, ¿ya? Bueno, los tipos de fractura son las fracturas simples, fracturas expuestas, un hueso dentro de otro, ya como se puede ver acá en la imagen. El hueso se rompe en varios pedazos, lo que es una fractura mixta, se podría decir. Una fractura cerrada o simple, fracturas abiertas o compuestas, ¿no? Hay varias imágenes que estoy mostrando para que vean los tipos de fracturas que se pueden producir. Ya, los síntomas. Mm, bueno, cada fractura tiene características especiales que dependen del mecanismo de producción, la localización y el estado general previo al paciente. Ya existen un conjunto de síntomas común a todas las fracturas. Lo que es el dolor, la impotencia funcional, deformidad, hematomas, fiebre. Ya podemos ver aquí algunas imágenes de algunas fracturas que han sufrido, lo que son las fracturas eh, cerradas, fracturas esguinces, fracturas en la columna vertebral. Ya, manifestaciones de extremidades. Impotencia funcional. ¿Qué es una impotencia funcional? Es una tumefacción, dolor persistente, compresión vascular y unas fracturas patológicas, ¿no? Y eso es lo que produce una impotencia funcional. Actuación, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer cuando una persona sufre ese tipo de lesión? Ya sea una fractura, un esguince o una luxación, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es, antes de actuar sobre la propia fractura, hay que atender lo que es la respiración y el ritmo cardíaco, ¿ya? Ya habíamos visto anteriormente lo que es la evaluación primaria y lo que es la evaluación secundaria. Bueno, es lo mismo, ya tenemos que ir viendo todos los pasos que ya hemos visto anteriormente en la pasada, en la clase de ayer, ya, y ver todos los casos que se vayan presentando. Si el accidentado no respira, es inútil intentar solucionar la fractura. Ya, vamos a ir. Si es preciso realizar RCP. Si el accidentado no respira pero está inconsciente, hay que procurar mantener libres sus vías respiratorias. Una vez controlada la respiración, puede prestarse atención a la fractura. Ante todo, no se debe inmovilizar el foco de fractura, ¿ya? Eh, Como llevamos el día de ayer en lo que son primeros auxilios, en lo que es la evaluación primaria, se realiza todo lo que se ve, todos los signos vitales del cuerpo humano, ¿no? Se ve, ahí es donde tenemos que evaluar la respiración, las pulsaciones, eh, y lo que son fracturas está en lo que es la evaluación secundaria. No se debe intentar quitar la ropa del accidentado.
La inmovilización se puede realizar de distintos modos, ¿no? Según la zona que se haya fracturado y el material que se disponga, ¿ya? Una vez que hayamos hecho lo que es la valoración primaria, la valoración secundaria, y hayamos visto que la persona tiene una fractura, ya ahí es donde se realiza lo que es la inmovilización. Se puede realizar de varios modos, ¿no? Según la fractura que haya tenido la persona, según el tipo de lesión que haya tenido la persona en sí. Y también con los materiales que nosotros estén al alcance de nosotros, porque no siempre vamos a estar con el material necesario ahí para ayudar a la persona, ¿no? Una vez inmovilizada la fractura, se trasladará al accidentado a un centro hospitalario. 8. Cuando se sospeche que puede haber una fractura en la columna vertebral, ya la acción más prudente es no tocar al paciente, cubrirle con alguna prenda de abrigo para que no se enfríe y llamar a una ambulancia. Esa parte es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros al momento de realizar una evaluación secundaria y determinemos que la persona haya tenido una lesión, una fractura en la columna vertebral, nosotros no lo podemos mover fácilmente. ¿Por qué? Porque si vamos a tratarlo de mover, es probable que ocasionemos mayores daños en su columna vertebral, ¿no? Y empeoremos o agravemos la lesión que haya tenido la persona, ¿no? La actuación que debemos hacer, vamos a ir viendo por pasos, evitar movilizaciones, ¿no? Propias y de la herida. Exploración, evaluación primaria, ya hemos visto el día de ayer, lo que son los signos vitales, pulsaciones, respiraciones. eh, en la evaluación secundaria, ya igual ya hemos visto el día de ayer que tenemos que preguntar por sensaciones, tenemos que preguntar por dolores, algunas posibilidades de movimiento, comparación de extremidades, acortamiento de las mismas, deformidades, etcétera, ¿no? Ya como les iba mencionando en lo que es la evaluación secundaria, se ve o se realiza la inspección, la revisión, ya si es que la persona ha tenido algún tipo de fracturas, ya sea una fractura abierta o una fractura cerrada, ¿no? Valorar los pulsos distales, ya los pulsos distales radiales o pedia, ¿no? Para descartar lo que es la existencia de hemorragias internas. Ya igual, ya de ayer habíamos visto lo que son, cómo debemos valorar a una persona cuando ocurra o cuando tenga hemorragias, ¿no? En el caso de una fractura abierta, aplicar sobre la herida apósitos estériles. El 5, la inmovilización. Una vez que hayamos aplicado lo que es un apósito sobre una herida, una fractura abierta, tenemos que inmovilizar el lugar de la lesión. Tapar al paciente con una protección térmica. Y evacuación, manteniendo el control constantemente lo que son los signos vitales y vigilando el acondicionamiento de la fractura, ¿no? Eso sería la actuación, los pasos que nosotros debemos de seguir para poder atender a una persona que haya sufrido un accidente o haya sufrido cualquier tipo de lesión. Inmovilizaciones. Eh, Bueno, en las inmovilizaciones, prevenir o minimizar las complicaciones por lesión de estructuras vecinas como pueden ser los músculos, nervios y los vasos sanguíneos, ¿no? También tenemos que evitar el cambio de la estructura de la fractura de incompleta a completa, de cerrada a abierta, y reducir el dolor, evitar el shock en una persona que haya sufrido este tipo de lesiones, ¿no? Los sistemas más comunes para realizar la inmovilización es el cabestrillo y el entablillado. Ya el cabestrillo se puede utilizar para inmovilizar cualquier tipo de fracturas, ya sea de los miembros superiores como miembros inferiores. Aquí bueno, aquí podemos ver un cabestrillo que lo realiza con una venda ya de tipo triangular. Este tipo de vendajes lo vamos a practicar
bueno, lo vamos a realizar en la parte práctica. Ya se les va a ir igual ir pidiendo lo que son los materiales que deben de llevar para realizar todo este tipo de vendajes, ¿no? Y van a ir viendo cómo se realiza este tipo de vendajes. Aquí, como podemos ver en la imagen, el pañuelo que vamos a utilizar para una inmovilización es el pañuelo triangular. Y como pueden ir viendo los pasos es de la siguiente forma, ¿no? Si la persona haya sufrido una lesión en el brazo, para inmovilizar el brazo tenemos que colocar con un pañuelo triangular y darlo la vuelta por lo que es alrededor del cuello y sujetarlo. ¿Para qué? Para que no pueda mover, no mueva, ¿no? El lugar de la lesión que se haya producido. Bueno, hay varias imágenes donde se puede hacer. Una vez ya colocado lo que es la inmovilización del miembro superior, también se le puede colocar lo que son hielos, ¿no? Como vemos aquí en la figura. ¿Esto para qué? Para reducir lo que es la inflamación en el lugar afectado. ¿Ya? Utilizar un calcillo para iniciar una articulación lesionada, utilizar hielo para controlar el dolor y la hinchazón del lugar afectado. Bueno, ahí existen también lo que son los cabestrillos ya fabricados que se lo puede conseguir en farmacias, ¿no? Aquí como podemos ver en las imágenes. El entablillado, ¿ya? Eh, el entablillado se utiliza para inmovilizar cualquier fractura producida en un hueso largo, ya sea de las extremidades superiores o inferiores. El entablillado es un procedimiento médico, se podría decir, para inmovilizar la parte afectada o la parte lesionada del paciente, ¿no? Generalmente se usa cuando se haya fracturado un hueso, eh, ya sea en el miembro inferior o en el miembro superior. El entablillado ayuda a reducir el dolor, prevenir lesiones adicionales, promover la curación adecuada. eh, este entablillado puede ser importante, ¿no? Para el tratamiento de las fracturas. Como aquí podemos ver, bueno, nosotros para realizar lo que es la inmovilización, lo que es el entablillado, aquí se utiliza lo que son materiales que están a nuestro alcance, ¿no? Ya sean materiales rígidos, duros para poder entablillar la zona afectada. También podemos utilizar, si es que no encontramos objetos rígidos, podemos utilizar tal vez nuestra propia ropa doblándolos bien, ¿no? Y de tal manera de que la ropa esté un poco dura y poderlo entablillar. Ya. Aquí, como podemos ver en la imagen, hay un entablillado del miembro inferior, de un entablillado del miembro superior. Ya una vez realizado lo que es el entablillado, también se lo puede hacer en niños, en los dedos. Bueno, el material, como ya les había mencionado, tiene que ser un material rígido, ya sean tablillas, maderas o cualquier objeto que esté alrededor de nosotros o que esté al alcance de nosotros para poder realizar este tipo de entablillados, ¿no? También se puede hacer el entablillado con una sola tablilla, se podría decir, o si es que en todo caso, para estar más seguros, con dos tablillas, ¿no? Para inmovilizar, ¿ya? Eh, Primero, antes, para inmovilizar a un paciente, tenemos que tranquilizar al accidentado y explicarle previamente cualquier maniobra que tengamos que realizar, ¿no? Antes de inmovilizar o antes de socorrer al que necesita nuestra ayuda, tenemos que explicarle qué es lo que vamos a hacer, cómo le estamos ayudando para que el paciente tenga certeza de que sí lo estamos ayudando y no lo estamos arruinando, se podría decir, ¿no? Quitar todo aquello que pueda comprimir cuando se produce lo que es la inflamación.
ya sea anillos, brazaletes y demás. Si una persona haya sufrido alguna fractura, por decir, en el brazo, tenemos que quitar, si es que tuviera sus anillos o tal vez algún brazalete. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, la parte afectada va a proceder a inflamarse y como son los objetos, el anillo y el brazalete, se va a incrustar en la piel, ¿no? O en el cuerpo. Inmovilizar con materiales, férulas rígidas o bien con aquel material que una vez colocado haga la misma función que el rígido, ya sean pañuelos triangulares y demás, ¿no? Ya les he mencionado anteriormente. Almohadillar las férulas que se improvisen, ya, ya sean maderas, troncos y demás, no tenemos que colocarlos directamente, tenemos que almohadillar lo que son el material improvisado, ¿no? Inmovilizar una articulación por encima y otra por debajo del punto de la fractura. Inmovilizar en posición funcional, si se puede, y con los dedos visibles. Nunca reducir una fractura, no tenemos que poner el hueso en su sitio, ¿no? Cuando nosotros veamos que una persona haya tenido una lesión de fractura, no tenemos que tratar de colocar en su lugar, ¿ya? Esto lo tienen que hacer un experto, los especialistas en el área, ¿no? Lesión en la fractura de cráneo. Cuando una persona haya tenido una lesión o una fractura de cráneo, los síntomas que va a presentar es un hematoma periorbitario o retroauricular, ya una salida de líquido cefalorraquídeo, síntomas de fracturas que va a tener en la persona, tal vez pueden ser alguna hinchazón, algo que se pueda ver en lo que es el cráneo, ¿no? La actuación que nosotros debemos hacer es el control y garantía de signos vitales y la pronta evacuación. Bueno, si una persona se tuviera un tipo de fractura en el cráneo, se va a poder observar ya como una hinchazón en el lugar afectado. Y nosotros ahí es donde tenemos que llamar al servicio de emergencias para que esa persona sea atendida lo más antes posible. Eh, Bueno, las fracturas de cráneos, algunos síntomas que se puede ver son las alteraciones de la conciencia, amnesia retrograda, convulsiones, reacción pupilar alternada, vómitos en escopetazos y la actuación es lo único que nosotros podemos, bueno, tratar de ayudar es en el control y garantía de los signos vitales, control de los vómitos, colocarlos lo que es en la posición de seguridad, ¿no? Posición lateral de seguridad, exploración de síntomas y la pronta e inmediata evacuación, ¿no? Lesión en las fracturas de columna. Bueno, los síntomas que va a presentar en una fractura es sensibilidad y movilidad conservada. La actuación la actuación que nosotros debemos de tener es evitar movimientos innecesarios, ¿no? A la persona que haya tenido ese tipo de fracturas. Inmovilización en bloque. La lesión en la médula, en la lesión medular, los síntomas van a ser hormigueo en las extremidades, pérdida de sensibilidad, parálisis, pérdida de control de las esfínteres, alteración en respiración y pulso, priapismo. La actuación que nosotros debemos de hacer es evitar movimientos y controlar los signos vitales, ¿no? También lo que tenemos que hacer es mantener la cabeza en, en un lugar cómodo también, ¿no? Para que no sufra mayores daños. Bueno, eso sería respecto a lo que son las fracturas. Vamos a ir con el siguiente tema. Eh, bueno, ahorita les comparto.
Bueno, el siguiente tema es vendajes, ¿ya? Mm, Vamos a hablar un poco de vendajes. ¿Qué son los vendajes? Los vendajes son dispositivos confeccionados como eh, con vendas de diferentes clases y utilizados habitualmente como protección, inmovilización, corrección, antiflogístico, ¿no? También se puede decir que los vendajes son materiales en medicina, ya que se utilizan para cubrir y proteger heridas, cortes, quemaduras u otras lesiones en la piel, ¿no? También se utilizan para comprimir áreas inflamadas o para sostener y proteger partes del cuerpo ya después de una lesión o una cirugía. También podemos decir que los vendajes pueden ser diferentes, ¿no? Pueden ser de diferentes tipos y estos se eligen de acuerdo a la lesión que uno haya tenido y el propósito del vendaje que se va a hacer, ¿no? Bueno, los tipos de vendajes, bueno, ahí aquí he visto 8 tipos, que son la gasa simple, el lienzo, la franela y el fieltro, el algodón laminado, espuma de goma, el vendaje elástica, pasta de una, goma, bueno, estos tipos de vendas se utilizan de acuerdo a la lesión que una persona se haya utilizado. Normalmente ese tipo de vendajes lo hacen personal ya especializado en el área, ¿no? El que normalmente se aplica es el vendaje de gasa simple. Ya este tipo de venda se utiliza comúnmente para cubrir heridas, quemaduras eh, y para realizar cualquier tipo de curaciones, ¿no? Es un material suave, estéril y altamente permeable, ¿ya? Esto permite que el aire y el exceso de humedad escapen, ¿no? de la herida y esto pueda ayudar a sanar de forma rápida la herida, ¿no? Condiciones que deben reunir un buen vendaje. Bueno, unas condiciones que deben reunir para realizar un vendaje de forma efectiva y eficiente son las siguientes. No debe producir molestias, ya no debe ser muy voluminoso ni tan largo que inmovilice innecesariamente una articulación sana. Tampoco no debe de comprometer lo que es la circulación y no debe aplicarse directamente sobre la piel lesionada, ¿no? Es por eso que antes de aplicar lo que es el vendaje, se lo coloca siempre una gasa. Ya. También podemos decir que es importante recordar que el tipo de vendaje y las condiciones específicas que varían según el lesionado o afección que se esté tratando, en muchos casos en los vendajes puede realizarlo un profesional ya capacitado, ¿no? Donde él va a evaluar el tipo de vendaje que se va a requerir, ¿no? En normas de aplicación, ¿ya? Para aplicar vendajes de manera efectiva y segura es esencial seguir ciertas normas y principios, ¿no? Vamos a mencionar algunas normas, lo que es el lavado de manos antes de nosotros realizar cualquier tipo de vendajes. Primero tenemos que lavarnos las manos antes de manipular cualquier tipo de material para vendajes o tocar una herida, ¿no? Asegurarse siempre que la persona que esté atendiendo a la víctima se lave las manos con agua y jabón para reducir el riesgo de infección. Siempre que sea posible, tenemos que utilizar materiales estériles ya para aplicar un vendaje. Esto es
especialmente importante en los casos de heridas abiertas o cualquier otro tipo de herida, ¿no? Donde no vaya a producirse una infección. Antes de aplicar un vendaje, tenemos que evaluar adecuadamente la lesión o la afección que se está tratando. Y a comprender la gravedad de la lesión es fundamental para elegir el tipo de vendaje que se va a aplicar. Según la forma de aplicarlos, los tipos de vendaje pueden ser circular, simple, simple sin torsión de la venda, simple con inversa, cuando la venda se da vueltas los 180 grados, ¿no? Un vendaje circular es una técnica de vendaje que se utiliza para cubrir una parte del cuerpo de manera uniforme y segura, ya a diferencia del vendaje espiral donde se forma una espiral continua alrededor de la extremidad. En el vendaje circular se aplican vueltas concéntricas, una encima tras otra, cubriendo lo que es la zona deseada. Esta técnica se usa comúnmente para proporcionar soportes y compresión en áreas específicas del cuerpo, ¿no? Bueno, aquí podemos ver en la imagen, este es un vendaje circular que se los realiza. Bueno, ya habíamos visto hace rato, el vendaje simple sin torsión es el A y el simple con inversa. El simple con inversa es para poder volver a vendar la zona afectada, ¿no? Este tipo de vendajes, de igual forma, ya se lo va a realizar en la parte práctica. Igual se les va a pedir el material para que traigan y puedan practicar y realizar todos los tipos de vendajes que se les está dando de forma teórica, ¿no? Vendaje espiral. Bueno, un vendaje espiral es una técnica de vendaje que se utiliza para cubrir igual una parte del cuerpo, generalmente una extremidad, ¿ya? De manera uniforme y segura. Este tipo de vendaje se caracteriza por envolver la zona en una espiral continua, lo que proporciona soporte y compresión. Como podemos ver en las imágenes, este tipo es un tipo de vendaje de espiral, ¿no? También hay vendaje espiral imbrincado, imbrincador con inversos, son nombres que tienen este tipo de vendajes, ¿no? Bueno, ¿qué es un vendaje espiral imbrincado? Esa técnica se utiliza vueltas que se superponen de manera imbrincada, se podría decir, lo que significa que cada vuelta se solapa con la anterior, una con otra, ¿no? De manera igualitaria o similar. En, como, a ver, un ejemplo, como un tejado como un tejado, ¿no? Donde el tejado está uno encima de otro, ¿ya? Más o menos así es este tipo de vendaje. Este tipo de vendaje es útil en situaciones en las que se necesita una mayor estabilidad y un soporte que el vendaje, que un vendaje espiral estándar, ¿no? Vendajes cruzados. Bueno, el vendaje cruzado en 8 para el cuello de pie y el vendaje de cruzado en abanico convergente. Bueno, el vendaje cruzado es una técnica que se utiliza para proporcionar soporte y estabilidad adicional en una parte del cuerpo y para mantener un apósito en su lugar. Eh, el vendaje cruzado es especialmente útil en áreas que experimentan movimientos frecuentes, ¿no? Como que requieren compresión, como generalmente se hace en los tobillos, ¿no? El vendaje cruzado eh, de abanico convergente ya es una técnica de vendaje utilizada para proporcionar soportes igual y compresión en una determinada área del cuerpo. Ya este tipo de vendajes implica aplicar vendajes en forma de X o en forma de abanico.
de manera que los vendajes convergen hacia un punto central, ¿no? Esta técnica puede ser útil en áreas donde se necesita un soporte adicional, ¿ya? O en lesiones que requieren una compresión localizada o focalizada, ¿no? Normalmente este tipo de vendajes se los realiza en las rodillas. Vendaje cruzado en abanico divergente. Bueno, ya habíamos visto igual el anterior, es el mismo tipo de vendajes, como podemos ver acá. Se utiliza en las rodillas. Este vendaje normalmente tiene la función de sostener lo que es la parte de arriba, ¿no? O normalmente este vendaje se utiliza en las rodillas, ¿ya? El vendaje cruzado en espica y es un vendaje cruzado que se lo realiza en toda la pierna, como se puede ver en la figura. Ya vamos a ir viendo igual más adelante este tipo de vendajes. El vendaje recurrente, bueno, estos vendajes ya se lo pueden hacer en los dedos, en la muñeca, en cada parte de los dedos, ¿no? Algunos vendajes esenciales como son el vendaje de miembro superior, el vendaje en 8. Ya en el anterior, en las inmovilizaciones habíamos visto lo que son una inmovilización con una pañoleta, pero también se lo puede realizar vendajes, ¿no? Este tipo de vendajes puede ser necesario en una variedad de situaciones, como para inmovilizar una fractura, proporcionar soporte en una articulación lesionada o mantener algún apósito en su lugar, ¿no? Vendaje al tronco o vendaje del belpao. Ya, el vendaje de belpao o vendaje de tronco es una técnica de vendajes utilizadas para inmovilizar y estabilizar la articulación del hombro y el brazo ya después de una lesión, como una fractura, una dislocación o una luxación del hombro, ¿no? Como se puede ver aquí en las imágenes, este tipo de vendajes se los realiza lo que es en toda la parte del tronco del cuerpo humano. Bueno, aquí también existen vendajes de codo, vendajes de muñeca, vendajes de puño, vendajes en lo que es el miembro inferior, lo que es la espiga de cadera, espiga tracantérica, vendajes de rodilla, vendajes de tobillo, en estribo, en sandalia. Bueno, lo que es una espiga de cadera ya, es también conocida como una faja de cadera o una banda pélvica. Es un tipo de venda o banda elástica que se utiliza para proporcionar soporte y compresión en la zona de lo que es la cadera y la pelvis. Este tipo de vendaje se utiliza en diversas situaciones como lesiones de cadera, dolor en la zona lumbar o como parte de alguna recuperación postoperatoria que haya tenido una persona, ¿no? La espica de cadera ayuda a estabilizar lo que es la articulación de la cadera y puede proporcionar alivio del dolor al reducir la tensión en los músculos del ligamento. La columna cervical, el vendaje de Schaas, ya se trata de un vendaje de tipo circular simple que inmoviliza lo que es la columna cervical en traumatismos menores o en el posoperatorio inmediato. Ya debe llegar a lo ancho hasta la articulación acromio-clavícula y en el alto en apoyarse por detrás de la región occipital y por delante de las mandíbulas, como se puede ver aquí en la figura. El vendaje tiene que ser todo lo que es la parte del cuello. Bueno, eso sería el tema de vendajes. Vamos a pasar al siguiente tema que son los inyectables.
Ya, vamos a pasar a lo que son los inyectables. Bueno, los inyectables son medicamentos que se administran mediante una aguja y una jeringa directamente, ¿no? Al cuerpo ya deseado de la piel. También vamos a hablar de lo que son las inyecciones subcutáneas, que es por debajo de la piel, en un músculo, que sería la inyección intramuscular, o en una vena, que es la inyección intravenosa. Ya esta forma de administración permite que los medicamentos ingresen rápidamente a lo que es al torrente sanguíneo y sean distribuidos por todo el cuerpo, ¿no? Lo que puede ser necesario en ciertas situaciones médicas. Bueno, los inyectables, los medicamentos se administran tanto para el diagnóstico como para el tratamiento, ¿no? El alivio de los síntomas o la prevención de una enfermedad. Las principales vías de administración son los siguientes, ¿no? El leteral, que es oral o sublingual, la tópica, que son las cremas y los ungüentos, y lo que es la parenteral, que es lo que vamos a ver el día de hoy, que son los inyectables, ¿no? Son formas de administración a una persona que ha sufrido cualquier tipo de lesión, ¿no? La vía parenteral ya se entiende por vía de administración parenteral aquella que introduce el fármaco o el medicamento directamente lo que es en el organismo y por tanto el mismo ingresa directamente a lo que es a la circulación sistemática, ¿no? Bueno, este tipo se utiliza en casos en los que el principio activo no puede ser formulado para administración oral o cuando el paciente no pueda o no deba utilizar lo que es la vía oral, ¿no? Aquí podemos ver cuando una persona no, no pueda ingerir lo que son los medicamentos por la vía oral, entonces se lo tiene que hacer por inyectables. O cuando una persona haya sufrido algún tipo de alguna lesión grave donde no puede ingerir por lo que es la vía oral, se lo puede realizar por, eh, por los inyectables, ¿no? Bueno, habíamos dicho que son tres tipos, la intradérmica, la subcutánea y la intramuscular, ¿ya? La vía intradérmica, ya conocido memotécnicamente como la ID, es utilizada generalmente para pruebas cutáneas, ¿no? Como se puede ver acá, la administración de medicamentos a través de la vía intradérmica es un método de administración que aplica la inyección de una sustancia directamente a la capa más externa de la piel. Bueno, es conocida como la dermis, ¿no? Esta vía se utiliza principalmente para administrar vacunas y pruebas de alergia, ¿no? La vía subcutánea, ya conocido memotécnicamente como la SC, permite una rápida absorción de soluciones acuosas, ya esto permite también administrar implantes de depósitos. Las principales limitaciones son el reducido volumen al administrar y el frecuente riesgo en el dolor y posibles necrosis en el lugar de la administración, ¿no? Es fundamental la vía subcutánea, ya la administración de medicamentos a través de las vías subcutáneas es un método que implica la inyección en una sustancia en el tejido graso, justo por debajo de la piel, pero no por encima del músculo, pero por encima, o sea, la inyección tiene que serlo por debajo de la piel, pero no por encima del músculo, entre el músculo y la piel, ¿no? En lo que es el lugar, en el tejido graso específicamente. Ya, esta vía se utiliza para la administración de ciertos medicamentos y vacunas, ¿no? Es fundamental que las inyecciones subcutáneas sean administradas por personal de salud capacitado, ya que la técnica adecuada es esencial para evitar complicaciones. Ya siempre tienen que seguir instrucciones de algún profesional de salud y o intentar administrar inyecciones subcutáneas, ¿no? Por su cuenta, si la bebida formación sin, sin,
sin ser supervisados por algún profesional. Vía intramuscular, bueno, conocido técnicamente como la IM, ya permite administrar eh, vehículos aleosos, además de soluciones acuosas, implantes de depósito, etcétera, ¿no? Es una vía de administración generalmente molesta, contraindicada para pacientes contratados con anticoagulantes o con trastornos graves de la coagulación. Ya la intramuscular, la administración de este medicamento a través de la vía intramuscular es un método que implica la inyección de una sustancia directamente en un músculo, en lugar debajo de la piel o en una vena, ¿no? Esta vía se utiliza para la administración de ciertos medicamentos y vacunas que deben ser absorbidos rápidamente por el torrente sanguíneo o que puedan causar irritación en los tejidos subcutáneos, ¿no? La vía endovenosa, conocido técnicamente como la EBIB, ya solo para soluciones acuosas, no tiene un efecto inmediato, pero mayor riesgo de efectos adversos e imposibilidad de retirar el fármaco una vez administrado. Preparación. Vamos a ver por los materiales cómo es que se debe realizar la medicación, ya, el lugar de la aplicación. Bueno, en los materiales, en lo que son los inyectables se utiliza lo que son las agujas, ya las partes, una parte bueno, la aguja también tiene, vamos a ver las partes de la aguja que son la base, el cono de contacto con la jeringa, la cánula, que es la parte metálica cuya totalidad o porción se introduce en el organismo, ¿no? Y lo que es el bisel, ya es la parte por donde sale el medicamento que se le va a suministrar al paciente, ¿no? Bueno, aquí podemos ver diferentes tipos de jeringas y por colores. Cada tipo de jeringa es especial, ¿no? Y se utiliza de forma especial. Ya, por ejemplo, la amarilla tiene las siguientes medidas: 20 por 38, 20 por 32, la verde 21 por 32, 22 por 32, ¿no? Estas son las características que tienen este tipo de agujas. Vamos a ir viendo igual para qué se utilizan y en qué se utilizan, ¿no? Porque no cada aguja se utiliza para cualquier tipo de inyecciones, ¿no? Bueno, tenemos una tabla, la vía de administración. Cuando es una vía intradérmica, la longitud de la aguja por lo menos tiene que ser de los 9,5 a los 16 milímetros, ¿no? Y el calibre se puede decir que es del 0,5 milímetros. El bisel de la aguja tiene que ser corto y el color del cono tiene que ser un color transparente o naranja. Cuando se realiza una administración vía subcutánea, ya el SC, la longitud de la aguja tiene que ser de los 16 hasta los 22 milímetros. El calibre es de los 0,6 milímetros y el tamaño del bisel tiene que ser un tamaño medio y el color del cono de la aguja es de color naranja. En la intramuscular, el IM, la longitud de la aguja tiene que ser de los 25 a los 75 milímetros, ¿no? El calibre es de 0,8 milímetros, el bisel es tamaño medio y el color del cono en adultos es verde, ya, y en niños es de color azul. Lo que es la intravenosa, la longitud de la aguja tiene que ser de los 25 a los 75 milímetros. Ya el calibre bueno, el grosor de la aguja tiene que ser del 0,9 milímetros y el bisel tiene que ser largo, ¿no? El color del cono de la aguja es el del color amarillo. La aguja de carga, ya, una vez para cargar lo que es al recipiente o donde se le va a proporcionar
el medicamento, la aguja tiene que tener una longitud de 40 a 75 milímetros, un calibre de 1 milímetro, ya el bisel tiene que ser de un tamaño medio y el color del cono de este tipo de agujas para realizar la carga es de color rosado. Bueno, las jeringas, existen jeringas de 1, 3, 5, 10, 20 y 50 milímetros, ¿no? Centímetros cúbicos. Ya vamos a ver igual lo que son las partes de la jeringa, lo que es la aguja o el bisel, ¿no? Preciso para el paciente, el pabellón del código color, lo que identifica fácilmente el calibre de la aguja, ¿no? Hace rato ya les había mencionado, el color de la aguja significa para qué tipo de inyección se va a realizar. ¿Ya? El pivote. El pivote es donde se coloca la aguja en la jeringa, ¿no? Asegurar perfectamente la aguja, evitando que se separe accidentalmente de la jeringa al momento de inyectar. Nosotros antes de realizar lo que es la inyección, tenemos que asegurar correctamente este lugar, ya porque al momento de realizar la inyección es probable de que si es que no lo hayamos colocado bien, se pueda salir, ¿no? El pistón de hule, el pistón de hule sintético, está diseñado especialmente para la exacta aplicación de la dosis, ¿no? Eh, el barril transparente o el recipiente, se podría decir, está elaborado con polipropileno, con un grado médico para mejorar su identificación y ver la cantidad de líquido que se le va a proporcionar. La escala perfectamente visible, identificación precisa de las dosis presentadas en ml, no en centímetros cúbicos. Soporte más amplio, ya para sujetar con mayor seguridad al momento de inyectar. Apoyo del émbolo, es donde permite que el dedo pulgar descanse sin resbalar y se ejerza una presión segura al momento de inyectar. Estas partes, por favor, se van a acordar bien. Bueno, aquí hay un pequeño video. Descartador de objetos cortopunzantes. Se considera descartador al recipiente donde se depositan, con destino a su eliminación, todos los materiales cortopunzantes. Estos descartadores no deben bajo ninguna circunstancia ser reutilizados. Bueno, como pudieron ver en el corto video, es necesario tener un descartador, ya que una vez realizado lo que es la inyección, la aguja
o el material utilizado se lo debe guardar en un recipiente adecuado, donde esta sirva para eh, colocar todos los recipientes que se hayan utilizado, ¿no? Al momento de lo que es la inyección. Bueno, vamos a ver algunos tipos de medicación ya para lo que son los inyectables. Primero, preparar el medicamento. Ya, los medicamentos inyectables pueden encontrarse en ampollas, viales o ya disueltos o listos para su administración. Si se trata de ampollas, puede retirarse directamente el contenido una vez abierto el recipiente, mientras que si se trata de viales, se debe inyectar previamente en su interior un volumen de aire igual al volumen de sustancia que alberga. Existen presentaciones en las que es necesario constituir el vial que contiene el polvo liofilizado o polvo estéril con el disolvente adecuado y recomendado para su posterior administración. Vamos a ir viendo más adelante eh, cómo es que debemos preparar para nosotros cargar el líquido a la jeringa, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver lo que es el vial y el frasco de ampollas, ¿ya? El vial es donde ya había, bueno, ya había dado la lectura hace un momento, es para realizar la mezcla de los líquidos que se va a colocar, ¿no? Y el frasco de ampolla se lo puede cargar directamente ya del frasco, mientras que el vial no, se lo tiene que preparar todavía. Bueno. Eh, Si el medicamento se presenta en polvo, ante todo debe reconstituirlo. Para ello necesita el medicamento una ampolla de diluyente compatible, como agua destilada, solución fisiológica, solución glucosada o el diluyente específico del medicamento, una aguja de calibre 18, una jeringa y tórulas humedecidas en alcohol. Una vez preparado el material, proceda a abrir la ampolla del diluyente en forma similar a la demostración anterior. Quite la pestaña metálica del frasco ampolla y desinfecte el tapón de goma con una tórula humedecida en alcohol. Inyecte el diluyente al frasco ampolla, mezcle la medicación y aspire el medicamento reconstituido. En algunas ocasiones, para facilitar la extracción de medicamento, se recomienda inyectar un volumen de aire igual al volumen de solución que se va a extraer. Extraiga la cantidad recomendada de medicamento reconstituido con la jeringa. Bueno, como ya han podido ver en el video, ahí explican lo que es una preparación de lo que es la vial, ¿no? Esto se lo realiza, bueno, ya han visto en el video, se lo prepara. Una vez que se lo prepare, recién se lo carga a lo que es, eh, y recién se lo puede aplicar, ¿no? La inyección. Vamos a hablar ahora sobre el lugar de la aplicación. Ya, la asepsia es un conjunto de técnicas para alejar o destruir los gérmenes patógenos, ¿no? En otras palabras, la asepsia es, bueno, tenemos que nosotros limpiar el lugar, ya sea con alcohol
o agua oxigenada para poder nosotros realizar lo que es la inyección. El lavado de manos, antisepsia, conjunto de métodos destinados a combatir los gérmenes patógenos causantes de las infecciones, ¿no? Aplicación de sustancias que destruyen los gérmenes, ejemplos, el alcohol, yodopovidona, piel sana, vía venosa, de distal o proximal. Ya estos tipos de líquidos ayudan en lo que es la desinfección del lugar para aplicar la inyección, ¿no? Ya. La vía intradérmica, los usos más comunes son la prueba de Matux, pruebas cutáneas anestésicas locales, ¿no? Las subcutáneas los más comunes donde siguientes son las insulinas, heparinas, vacunas u otros fármacos, ¿no? La intramuscular, las vacunas, otros fármacos analgésicos, antiinflamatorios, antibióticos, neurolípticos, corticoides, ¿no? Y lo que es la intravenosa es una medicación urgente donde sale naloxona, adrenalina, atropina, fisostigmina, glucosamina y etcétera, ¿no? El que nosotros vamos a practicar, vamos a realizar para la parte práctica y que ustedes van a hacer las inyecciones es la intramuscular, ¿ya? Es la única, bueno, el único tipo que nosotros vamos a realizarlo en la parte práctica. Y de igual manera como la anterior, se les va a pedir los materiales para que ustedes realicen toda esta serie de procesos que ya les he ido mencionando, ¿no? De lo que son los inyectables, cómo se tienen que realizar, cómo se tienen que cargar, qué tipos de agujas se tienen que utilizar, cuál es la aguja adecuada para una inyección intramuscular, cómo se lo realiza con qué líquido se desinfecta el lugar en que se va a inyectar y demás, ¿no? Bueno, vamos a ir viendo la siguiente, lo que es la inyección intradérmica. Mm. Bueno, señores cursantes, vamos a dejarlo aquí. Van a tener un descanso de 15 minutos. Mi reloj tengo las 4:20, ¿sí? 4:20. 4:40, por favor, nos vamos a ver de nuevo. Van a tener descanso de 20 minutos. Una vez retornando el descanso, bueno, por instrucciones superiores, se les va a volver a llamar lo que es la lista, ¿ya? Para ver si es que se han incorporado en la clase o se han retirado de la clase, ¿no? Ya, por favor, nos vemos en 20 minutos. Tienen un descanso de 20 minutos y vamos a continuar con dos temas más y terminamos con lo que es los primeros auxilios básicos.
Buenas tardes, señores cursantes. Bueno, vamos a continuar con el tema, ya después de haber tenido un descanso de 20 minutos. Am, ya estábamos en lo que son las inyecciones intradérmicas. Ya, una inyección intradérmica es la introducción de una determinada cantidad de líquido, ya, una determinada cantidad de líquido medicamentoso en el tejido intradérmico a través de una jeringa y una aguja adecuada, ¿no? Las aplicaciones de sustancias líquidas en la dermis tienen un volumen máximo de 0,3 milímetros, 0,3 centímetros cúbicos, pero por lo general se aplica de 0,1 centímetros cúbicos y se absorbe lentamente. Ya, una inyección intradérmica eh, como podemos ver, es cuando la piel se los realiza por debajo de la piel, ¿no? Es por eso que se los realiza lo que es la inyección intradérmica, cuando la aguja es paralela a la piel y con el bisel hacia arriba. Como podemos ver en la imagen, es la epidermis, dermis y tejido subcutáneo, ¿no? Y vamos a ir viendo igual a los demás tipos de inyecciones. Las secciones y sitios de punción intradérmica son las siguientes: la cara anterior de antebrazo o el tercio medio, el tórax y la zona subescapular. Ahí es donde se los realiza este tipo de inyecciones intradérmicas, ¿no? Una de las recomendaciones que tenemos que tener en cuenta es que la aguja tiene que estar a los 15 grados con bisel hacia arriba. Ya hemos visto que es un bisel, es la parte puntiaguda por donde sale el medicamento, ¿no? Ese es el bisel. Observar reacciones adversas. Desechar jeringa y aguja según norma. También ya hemos visto cómo es que tenemos que desechar una aguja y una jeringa, ¿no? Ordenar y aguardar el resto del equipo y registrar el procedimiento. Esas son las buenas recomendaciones que deben de seguir al momento de realizar una inyección intradérmica. Una inyección subcutánea, ¿ya? Una inyección subcutánea es la introducción de una determinada solución, ya cual sea necesaria para el caso, en el tejido celular subcutáneo, por medio de una jeringa y una aguja adecuada. Ya habíamos visto también anteriormente qué tipo de aguja se utiliza para ese tipo de inyección subcutánea. Los lugares más frecuentes usados son el brazo, la pierna y el periumbilical, ¿ya? Esta se utiliza para la administración de insulina y vacunas como la antirrábica, ¿no? La aguja se lo coloca a un ángulo de 45 grados y la absorción es más lenta. Posee pocos receptores nerviosos y indoloros. El volumen máximo de líquido que puede inyectarse en esta vía es de 1,5 ml a 2 ml o 2 centímetros cúbicos de jeringa. Se emplean normalmente las de 1 o 2 ml. Ya, esta inyección subcutánea es fundamental. Es es una inyección subcutánea, sea administrado por personal de salud ya capacitado, ¿no? Y que tenga la técnica adecuada. Es esencial para evitar complicaciones. Siempre seguir las instrucciones de un profesional, ¿no? Al momento de realizar este tipo de inyecciones. Como podemos ver acá, la aguja tiene que estar en 45 grados y tiene que ingresar a lo que es la parte del subcutáneo, ¿no? Al tejido celular subcutáneo. Es por eso que se llama una inyección subcutánea. Bueno, otra forma es agarrar con las manos y hacer lo que es la inyección, ¿no? Siempre apuntando, siempre colocando la aguja a los 45 grados.
para realizar una correcta aplicación de inyectables. Los lugares donde se puede realizar la inyección son estas: en la pierna, en el antebrazo, en la espalda y en los glúteos, ¿no? También se los realiza en lo que es en la parte del estómago, como ya habíamos visto en la anterior imagen igual. Algunas de las recomendaciones que tenemos que tomar en cuenta al momento de realizar una inyección subcutánea son las siguientes. Verificar indicaciones y solución a utilizar. Antes de realizar cualquier tipo de o aplicar cualquier tipo de soluciones, tenemos que siempre ver la fecha de caducidad, qué es lo que le estamos colocando, para qué sirve, eh, y cómo se le debe aplicar, ¿no? Preparar y colocar inmediatamente el medicamento. Eh, ya hemos visto lo anterior, lo que es el vital y lo que son las ampollas, ¿no? El vital es donde se tiene que preparar el medicamento, donde se lo tiene que preparar y recién colocar a la persona. Y lo que vienen en ampollas se puede sacar directamente de las ampollas y colocarlo inmediatamente, ¿no? Retirar el equipo, asear prolijamente y reintegrarlo en su sitio. Desechar jeringa y aguja según norma. Cada que nosotros realicemos cualquier tipo de inyección que sea, siempre tenemos que desechar nuestra aguja y jeringa, ¿no? Según ya lo que habíamos visto en el video. Una inyección intramuscular. Una inyección intramuscular es la administración de medicamentos a través de la vía intramuscular, ¿no? Es un método que se aplica ya la inyección de una sustancia directamente a un músculo, en el lugar de debajo de la piel o en una vena, ¿no? No tenemos que tratar de llegar a la vena en sí, ¿ya? Esta vía se utiliza para la administración de ciertos medicamentos y vacunas que deben ser absorbidos rápidamente ya por el torrente sanguíneo o que puedan causar irritación en los tejidos subcutáneos. ¿Quién está rayando la pantalla, por favor? Vivian García se encuentra en sala. Solicito disculpas, señor teniente. Estoy trasladándome a Tequino, no me di cuenta que lo rayé sin querer, señor. Vivian García, ¿no? Sí, señor teniente. ¿A qué hora te incorporaste para que te anote en mi lista? Porque cuando llamé la lista no estabas en sala. Sí, señor teniente. Solicito dar parte que 13:30, señor. Ya, gracias. ¿Lo puedes borrar, por favor, lo que has rayado? ¿Lo puedes borrar la pantalla? Sí, señor teniente, sí. Deje de compartir pantalla y puede volverlo a compartir para que se desaparezca la pizarra. Ya, gracias. Bueno, vamos a seguir con la inyección intramuscular. Ya habíamos dicho que la inyección intramuscular es la introducción de una determinada solución en el tejido muscular por medio de una jeringa y una aguja adecuada, ¿ya? Este tipo de inyección es el más usado, aproximadamente un 80% se lo utiliza. Ya se coloca en un ángulo de 90 grados. El volumen máximo de líquido que se utiliza es de 5 a 7 ml en el glúteo y una jeringa de 5 ml, de 10 y de 20 centímetros cúbicos, ¿no? También se pueden aplicar analgésicos, antiinflamatorios, antibióticos, etcétera.
Se pueden usar los músculos deltoides, dorsos, glúteos, cara externa y del muslo, ¿no? Aquí podemos ver cómo es que la aguja tiene que ingresar a la parte del músculo del cuerpo. Tiene que ingresar la aguja en 90 grados para después luego aplicar lo que es la inyección, ¿no? Antes de... eh, un momento, por favor. Los que se han incorporado, por favor, por el chat me pueden ir escribiendo para que les coloque en la lista y así poder saber si estaban presentes en sala, ya como lo están haciendo el personal de cursantes. Gracias por escribir. Ya, vamos a continuar. Y sí, se llamó lista al principio, al iniciar la clase, a las 3 de la tarde. Y si es que se han incorporado, por favor, puedan escribir en el chat colocando su nombre y colocarlos en mi lista. Ya, continuando. Estas son las selecciones de sitio de punción intramuscular, son las siguientes. Ya se lo puede colocar en el muslo, ya sea de frente, en el glúteo o en el hombro, ¿no? En la parte deltoidea o en lo que es el dorso glutea. Ya es el normalmente más utilizado esos dos, lo que es el deltoidea y el dorso glutea. Eh, este es lo que es se practica lo que es el cuadrante, ¿no? Para hacer la inyección. Donde está remarcado es donde se debe aplicar lo que es la inyección, ¿no? Aquí donde ven las tres líneas, en ese cuadrante es donde ya se aplica la inyección y donde la jeringa debe ingresar a 90 grados, ¿no? Donde se está inyectando. Como ya les había mencionado anteriormente, eh, este tipo de inyección, la que es la inyección intramuscular, es la que van a realizar ustedes de forma práctica. Y también ya se les va, yo creo que pedir el material para que ustedes ya puedan traerlo el día de la práctica y practicar lo que son este tipo de inyectables, no más específico lo que es el inyectable intramuscular. Bueno, el cuadrante superexterno, ya como pueden ver aquí, es el 7, es el sitio indicado para las inyecciones intramusculares, ¿no? El cuadrante superior interno 8 es donde se encuentra la salida de los vasos y los nervios glúteos superiores. El cuadrante 9, ya, es donde se encuentran lo que son las articulaciones coxofemoral y el cuadrante inferior interno 10 donde se encuentran los nervios ciáticos, ¿no? Si es que nosotros realizamos una mala inyección que esté fuera del cuadrante 7, tal vez podemos ocasionar algunos daños en el cuerpo, ¿no? Es por eso que tienen que tener en cuenta este método, se podría decir, que se utiliza para realizar una inyección. Bueno, las recomendaciones para realizar una inyección intramuscular, ¿no? Si va a puncionar deltoides, siga las mismas técnicas descritas para inyecciones intramusculares. Tome como punto de referencia 4 traveses de dedos bajo el acromión de la cara externa del brazo, ¿ya? Eso es en el hombro, 4 dedos hacia abajo es donde se debe realizar la inyección, ¿no? Si va a punzar en el glúteo, asegúrese de utilizar el cuadrante super externo. Ya había mencionado hace una diapositiva anterior, una presentación anterior, tenemos que hacer la inyección en el cuadrante 7, ¿no? Para realizar lo que es una inyección intramuscular. Se va a asegurar de aspirar antes de administrar la medicación. Esta parte es muy importante ya. Una vez que nosotros hayamos insertado la aguja para
para inyectar a la persona, tenemos que aspirar, ¿ya? ¿Esto para qué? Si nosotros vamos a notar que sale sangre al momento de aspirar, un líquido rojizo, es porque nosotros no hemos seguido los pasos y no hemos realizado una correcta aplicación de lo que es la inyección. Y es por tanto que tenemos que volver a sacar y volver a colocar en otro lugar, ya en el lugar adecuado, donde de igual manera se tiene que volver a aspirar, ¿no? Antes de administrar lo que es la medicación. En esta parte, por favor, tienen que tomar en cuenta, porque no solo es inyectar y aplicar o suministrar la inyección, ¿no? Inyección intravenosa. Mm, Bueno, la inyección intravenosa es la introducción de una determinada solución al torrente sanguíneo. Ya esta se utiliza eh, jeringas, una jeringa y una aguja adecuada, ¿no? Ya habíamos visto anteriormente para este tipo de inyección intravenosa se utiliza una aguja adecuada con los colores ya visto anteriormente, ¿no? Se los realiza para mantener un equilibrio de líquidos, nutrientes y electrolíticos, normal cuando el paciente no pueda mantenerlo. Restituir la pérdida grave de líquido en situaciones de urgencia. Administraciones de medicamentos cuando no son apropiados a otras vías o cuando es necesaria una acción rápida o un ajuste preciso en la dosis, ¿no? Los procedimientos antes de realizar una inyección son las siguientes: lavarse las manos prolijamente, verificar indicación y medicamentos a inyectar, preparar el equipo, cargar la jeringa con el medicamento a inyectar. Para ello tenemos que agitar y golpear previamente y de forma leve el cuello de la ampolla para homogeneizar y nivelar el contenido, ¿no? Limpiar con un trozo de algodón el cuello de la ampolla y disponer de este en un lado opuesto al que se va a quebrar, ¿ya? Introducir la aguja en la ampolla y aspirar el líquido indicado y retirar, ¿no? Expulsar el aire de la jeringa, cambiar la aguja y dejarla en la bandeja o en el riñón, donde el riñón es un recipiente donde se manejan lo que son las agujas, ¿no? O el medicamento. Llevar la bandeja hasta el paciente, colocarse los guantes, ubicar la vena a puncionar, limpiar el sitio de punción con rótula, con tórula, con alcohol, eh, ligar el sitio próximo a la punción e introducir la aguja en la vena seleccionada, soltar la ligadura, aspirar para verificar que se esté en una vena, empujar suavemente el émbolo de la jeringa, introduciendo el medicamento lentamente y verificar permeabilidad de la vena durante el procedimiento, ¿no? Estos son algunos de los procedimientos para realizar lo que es una inyección intravenosa. Eh, bueno, aquí podemos ver una pequeña imagen donde muestran todas las venas, ¿no? Para poder realizar lo que es una inyección intravenosa. Esta es una imagen real donde se realiza una inyección intravenosa con una aguja especial, igual, ¿no? Ya una aguja diseñada para realizar este tipo de inyecciones. Bueno, las desventajas. No se puede administrar soluciones oleosas, tiene un mayor riesgo de reacciones adversas. Una vez administrado no se puede retirar ya lo que se va a administrar. Se requiere mayor control en la dosis y mayor dificultad técnica, ¿no? Este tipo de inyecciones es una de las más complicadas porque eh, no es fácil buscar la vena donde se le va a aplicar ese tipo de inyección, ¿no? Ya vamos a ver un pequeño video para que ustedes vean cómo es una inyección.
Para realizar la técnica de punción venosa, el primer paso será colocar el torniquete. Colocado el torniquete vamos a poder visualizar la anatomía y en este caso identificaremos las venas. Las venas superficiales del pliegue del codo son venas que podemos fácilmente puncionar. Podremos encontrar hasta 4 venas, como dice el texto, la vena cefálica y la vena basílica, con las correspondientes venas mediana cefálica y vena mediana basílica. Una vez identificada la anatomía, procederemos a hacer una asepsia y antisepsia de la región. Esta técnica involucra 3 tiempos de asepsia. En primer tiempo se utiliza jabón para romper la tensión superficial. En segundo tiempo utilizaremos entonces el isoline, que funciona como un bactericida, y en el tercer tiempo utilizaremos alcohol. Es muy importante que la asepsia sea realizada utilizando todos los sitios de probable punción. En caso de que no podamos puncionar la primera opción, puncionaremos una segunda o tercera vena, para lo cual tendrá ya que estar limpia el área. Una vez realizada la asepsia, verificando que el sitio se encuentra seco, procederemos a la punción. Puncionamos la vena más superficial que podamos encontrar, sin ninguna indicación en particular. Cualquiera de las 4 venas podrán ser puncionables. Al introducir el catéter hacia la vena, observaremos cómo la parte posterior se llena de sangre. Una vez lograda la punción, será muy importante que nos retiremos el guante y que retiremos el torniquete. Lo anterior para evitar la salida de sangre y para evitar que la cinta adhesiva se adhiera a nuestro guante. Colocaremos la cinta adhesiva con el adhesivo hacia arriba, que mida 10 centímetros, y procedemos entonces a colocar nuestra segunda cinta encima de este adhesivo, procurando que el yelco quede en medio de las 2 adhesiones. Doblamos hacia la región proximal ambos cabos de la cinta, procurando que se adhiera esto a la piel, y entonces colocamos la tercera cinta adhesiva. Esto nos dará la facilidad de verificar que toda la adhesión jala la piel y no jala el yelco, como vemos en el video. Bueno, eso sería con respecto a los inyectables. Bueno, y volverles a recordar, ¿no? Que de lo que es en la parte práctica, en la materia de inyectables, solo se va a realizar lo que es una inyección intramuscular, ¿ya? Y no las inyecciones intravenosas, las otras inyecciones que hemos visto, ¿no? Para que lo tomen en cuenta. Bueno, y como último tema, tenemos lo que es, bueno, el traslado de pacientes, o más conocido como el transporte de heridos, ¿no? Ya una vez realizado todas las evaluaciones, una vez atendida ya la persona que ha sufrido cualquier tipo de lesiones, vale decir, ya sean fracturas, luxaciones, esguinces, eh, una vez ya atendido al paciente, se lo debe realizar lo que es el transporte de, o el traslado de pacientes o el transporte de heridos. ¿Ya? ¿Qué es el traslado de heridos o el transporte de heridos? El traslado de heridos es un procedimiento para garantizar la seguridad y la atención adecuada de las personas que han sufrido lesiones, ¿no? Eh, Como podemos ver acá, es el traslado, consiste en mover a las víctimas
desde un lugar donde se han accidentado hasta cualquier otro tipo para que puedan recibir los primeros auxilios y o la asistencia sanitaria especializada ya. Bueno, existen varios tipos de traslado, se podría decir, pero primero, antes de realizar, ya les había mencionado, realizar lo que es el traslado de pacientes o el transporte de heridos, debemos evaluar la situación, ¿no? Antes de mover a un herido es importante evaluar la situación para determinar si es seguro moverlo y si es necesario llamar a servicios de emergencia. También se debe evaluar lo que es las condiciones del herido, determinar si es necesario un traslado inmediato o un hospital, ¿no? También asegurar lo que es la estabilidad de la columna vertebral, es lo más importante, ya les había mencionado anteriormente, este tema del si es que la persona haya sufrido una lesión en la columna vertebral, ya, porque nosotros no estamos capacitados para mover o no es, tenemos que realizar una práctica, ¿ya? Más adelante vamos a ir viendo cómo se transporta una persona cuando haya sufrido este tipo de lesión, ¿no? Eh, bueno, siempre tomar algunas precauciones al momento de trasladar a un herido. Ya, esto, bueno, el traslado de un paciente puede ser en un mismo plano o en distintos planos, ¿ya? Y para cada tipo de planos existen tipos de transportes de heridos, ¿no? También varía el transporte si hay un socorrista o si hay dos socorristas. Como podemos ver aquí en la imagen, si existe un socorrista, se lo realiza con un tipo de transporte ya determinado, o si es que existen dos socorristas, se los realiza otro tipo de transporte o traslado de heridos, ¿no? Existen diferentes métodos de traslado de acuerdo a la situación, de acuerdo al terreno, de acuerdo si es que hay eh, varios rescatistas o si es que se encuentran solos, ¿no? Y vamos a ir viendo cada uno de ellos también. Bueno, el primero es el apoyo humano o muleta humana, ¿ya? En esto, solo un socorrista, cuando la persona está consciente, en un mismo plano o en diferentes planos. Este tipo de traslado de pacientes se utiliza cuando la persona está consciente, ¿no? Y como contraindicación, ¿ya? Si es que la persona presenta alguna lesión a nivel de la columna vertebral, no se lo debe realizar este transporte o este traslado de pacientes, ¿no? Eh, el método del arrastre, ¿ya? Este método se lo utiliza cuando existe solo un socorrista, cuando estén en un mismo plano y también cuando la persona está inconsciente o en casos de incendio, ¿no? Ya que en casos de incendio todo lo que es el humo se va por encima y para no asfixiarlo o empeorar más a la víctima, es por eso que se lo realiza este tipo de transporte de arrastre, porque sabemos bien que el humo por la densidad que tiene va hacia arriba, ¿no? Y la parte de abajo todavía se puede aún respirar. Em, igual, este tipo de traslado de heridos ya se va a practicar, se lo va a realizar de forma práctica y se los va a volver a explicar con los detalles ya más profundos para que los realicen este tipo de traslados, ¿no? Bueno, y la contraindicación, también, si es que una persona tuviera alguna lesión a nivel de la columna vertebral, tampoco se tiene que realizar este tipo de traslado, ¿no? El traslado del método de bombero, ¿ya? Este método es cuando se lo lleve al paciente a hombros o en la espalda, ¿no? Cuando existe solo un socorrista y cuando la persona esté inconsciente. Esto se lo puede llevar en un mismo plano o en distintos planos. Ya las contraindicaciones también de esto es que la lesión a nivel de la columna, cuando la persona tenga una lesión a
a nivel de la columna vertebral, no se la debe de mover, ¿no? ¿Por qué? Porque estaríamos ocasionando mayores daños a la persona, ¿ya? Como ven aquí en la, en la imagen, el transporte del método de bombero, ahí son en dos situaciones, ¿no? Cuando la persona está en el suelo, ¿ya? O cuando la persona todavía está consciente, pero tiene alguna fractura en el miembro inferior, ¿ya? Y se encuentre parada, ¿no? Se lo puede realizar el tipo del método de bombero. Igual, los pasos y cómo levantar a la persona ya se los va a enseñar en la parte práctica de forma más detallada y se les va a realizar una demostración para que puedan hacer y realizar la parte práctica, ¿no? Bueno, aquí vemos algunas imágenes de lo que es el transporte de tipo bombero. El método de coger por las axilas y arrastrar. Ya este método de coger por las axilas y arrastrar es un método que se utiliza cuando existe solo un socorrista, cuando la persona es inconsciente y se puede utilizar en distintos planos, ¿no? Ya sea en un mismo plano o en diferentes planos. Las contraindicaciones son que la misma, ¿no? Si es que la persona o la víctima haya sufrido o tenga una lesión a nivel de la columna vertebral, pues no se le debe tocar o no se le puede realizar este tipo de transporte. Este tipo de transporte al transporte de arrastre ya se diferencian por dos motivos, ¿no? O en el transporte del tipo bombero, ya. Cuando una persona tenga mayor peso que el del socorrista, mayor peso que el del socorrista, o sea, mayor volumen, no se lo puede llevar por lo que es el método del tipo bombero. Ya se lo puede realizar este método que es el de coger por las axilas y arrastrar. No, este es uno de los métodos que se utiliza cuando la persona accidentada tenga un volumen mayor al de un rescatista, ¿no? O el peso sea mayor al de un rescatista. El método de coger por los pies, ya, bueno, este tipo de métodos igual existe, se lo puede agarrar en los pies y se lo puede arrastrar. Este método se utiliza cuando existe solo un socorrista, cuando la persona esté inconsciente y se lo utiliza solo en un mismo plano, ¿no? No se puede utilizar para distintos planos. Este método también es uno de los métodos que se utiliza cuando el rescatista la víctima tiene mayor peso que el rescatista, ¿no? Y las contraindicaciones que se utiliza es de la misma manera que las anteriores, es que no se puede realizar este tipo de transportes cuando la persona haya sufrido eh, una lesión en la columna vertebral, ¿no? El transporte tipo silla de reina 2 de 3 o 4 manos, ¿ya? Este tipo de transporte se utiliza cuando existen dos socorristas, cuando la persona está consciente, ¿no? Y tenga tal vez alguna fractura en los pies, ¿no? En un mismo plano o en diferentes planos. Ya las contraindicaciones es también que cuando la persona no haya sufrido una lesión a nivel de la columna vertebral, no se realiza este tipo de transporte. Como podemos ver aquí en la imagen, es el transporte de la silla de la reina de 2, 3 o 4 manos. Ya como podemos ver en la imagen, el primero es de 2 manos, de 3 manos y de 4 manos. Vamos a de igual forma que les había dicho anteriormente, es todos estos tipos de transporte, traslado de heridos que existen, lo vamos a realizar de forma práctica.
El método de recogida de cuchara, ya, este método se utiliza cuando existen desmayos o también se constituye un método para mucha coordinación, ¿no? Este método se los realiza ya cuando existen tres rescatistas, como